Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisio Online en Fitness y Deporte. Hoy vamos a trabajar el deadlift o peso muerto con barra. Aquellos detalles técnicos para que tu peso muerto sea estable, seguro y puedas progresar en carga, pero sin ningún tipo de riesgo. Bien, tenemos una barra con discos grandes, importantes. Si tienes discos pequeños, deberías poner un alza en el suelo para poder elevar la distancia de la barra. Más o menos, la barra siempre te tendría que quedar un poco por debajo de la mitad de la tibia, sería la altura correcta. Pero también lo importante aquí no es tanto a qué altura colocas la barra, sino a qué altura de la barra tu espalda empieza a perder la estabilidad, a perder esa alineación, esa espalda neutra que va a hacer que el ejercicio sea bien sólido y bien seguro. Bien, entonces, una espalda neutra, una espalda alineada, ¿qué es? Cuando yo estoy en la posición de plancha vertical, de pie, y desde aquí hago una flexión de cadera y flexión de rodillas a la vez, y en el momento en que esta alineación de la columna se pierde, es el momento en el cual deberías parar tu descenso. Bien, entonces, importante que cuando yo baje a tocar la barra, siempre mantenga esta alineación en todo momento para poder llegar a coger la barra sin perder la estabilidad de mi columna vertebral. ¿Bien? Segundo punto a trabajar, la separación entre los pies. Hay varios tipos, hay tres tipos. El deadlift, Romanian deadlift, el cual es básicamente una flexión de cadera, o el deadlift convencional, en el cual se trabaja la cadera y también la rodilla. Es una combinación de ambos movimientos. Por último, también tenemos el deadlift sumo, que es una posición más abierta que me permite bajar más recto con mi espalda, trabajar menos la posición, la columna, la cadera, la columna, ¿sí? los estabilizadores de mi zona lumbar, pero necesito una buena abertura y una buena estabilidad en mis abductores y abductores. Hoy vamos a trabajar el convencional. Entonces, ¿cuál será la separación entre tus pies? Bien, una opción que te damos es que hagas 4 o 5 saltos en los cuales te sientas cómodo y esa será la separación entre tus pies correcta. Otra posición, otro ejercicio que puedes hacer es saltar desde una silla al suelo y en la posición en la cual caes es tu posición de más estabilidad. Ese también es un punto que puedes utilizar, un tip que puedes utilizar para averiguar cuál es tu separación de pies. Más adelante ya verás que vas adaptándote en función de cómo te vayas notando con el entrenamiento. Pero para empezar, esto sería perfecto. Segundo punto, los pies paralelos o en rotación. Bien, si te fijas, tu pie, cuando yo estoy con la rodilla flexionada, mi pie puede rotar hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? Este movimiento me lo permite con la rodilla flexionada, pero con la rodilla extendida no puedo, toda la rotación viene de cadera. Esto te lo comentamos para que cuando tú estés en una posición cómoda de flexión de rodilla, no quiere decir que sea una posición cómoda en extensión de rodilla. Por lo cual, colócate en la separación de los pies que has realizado aquí y bloquea las rodillas, bloquea la cadera aquí, glúteo bien apretado y levanta las puntas de los pies. Lo realizo aquí para que lo veas un poquito mejor. Voy levantando las puntas de los pies, ¿sí? Para ver cómo se sitúan en el suelo en esta posición. Si te queda un pie más abierto que otro, a mí por ejemplo ahora me ha quedado el pie izquierdo con más rotación externa que el derecho. No hay problema realmente porque esa es tu posición en estos momentos natural. Si hay una descompensación o algo, no tienes que corregirla en un movimiento con carga, sino que tienes que corregirla yendo a un fisioterapeuta. ¿Sí? Muy bien, pues primero me coloco en esta separación de pies correcta. Ahora hago este movimiento con las puntas de los pies para ver a qué apertura se me han colocado cada uno. Y a partir de aquí voy a colocar la barra que me quede en la distancia media de mi pie.
porque el peso tiene que estar repartido en todo el pie por igual. Entonces, si este sería mi pie, la barra debería quedar justo en el medio, por lo cual doy un paso un poquito al frente para ver a qué distancia de mis tibias se coloca la barra. Bien, más o menos al punto medio de mi pie es donde la parte más alta del puente, ¿sí? Entonces aquí es donde colocaré la barra. Perfecto, y bien equilibrada. A partir de aquí, primer movimiento, flexiona rodillas hasta que las tibias tocan la barra. Segundo movimiento, lleva la pelvis sin perder este contacto con la barra, lleva la pelvis hacia atrás, llevo la pelvis hacia atrás hasta que puedo coger la barra con las dos manos. Sin perder, recuerda la espalda, la alineación de tu columna vertebral. Voy abajo y cojo la barra. Bien, y desde aquí llevo el peso, me coloco como si me quisiese colocar debajo de la barra, llevando el peso un poco atrás para que mi hombro se coloque en la vertical de la barra. ¿Por qué? Porque si tengo que levantar la barra, lo que no quiero es tener el hombro más adelante y que pase esto, que cuando levante la barra vaya al frente y se me separe de mis tibias. En el momento en que se separa de mis tibias hay mucha palanca. Con mi centro de gravedad hay demasiada palanca y toda la carga va a ir a mi espalda. Yo quiero que toda la carga venga en mi tren inferior. Entonces, vamos a por ello. 1, tibias tocan. 2, flexiono hasta que manteniendo mi columna neutra, hasta que puedo coger la barra completamente. Y ahora coloco el peso justo debajo y voy a empujar el suelo como si quisiese levantar la barra. No la levantes aún. Como si quisiese levantar la barra del suelo y descanso. Primero tengo que notar esa tensión que me va a permitir levantar el peso. Bien, último punto antes de realizar el movimiento. El trabajo no es llevar mi cadera al frente, el trabajo es como si quisiese desplazar el suelo hacia abajo. Imagínate que es una prensa y tus pies quieren empujar el suelo hacia abajo. Así utilizarás todo tu tren inferior, que son los músculos más fuertes o parte de los músculos más fuertes de tu cuerpo. ¿Bien? Y, por cierto, a nivel respiratorio, vamos a inspirar antes de levantar el peso y a cerrar el abdomen para incrementar esa presión intraabdominal y ser más estables. Haremos esto. Inspiro y aprieto el abdomen para ser más estables. Bien, vamos allá. Venga, todos los puntos. Ya tenemos la separación correcta. Tibias tocan en la barra. Voy a bajar con la espalda totalmente neutra. Agarro la barra. Mira, tiro con los hombros, separando hombros de orejas a la vez que me coloco debajo de la barra aquí. El peso, empiezo a notar la tensión, inspiro y empujo el suelo hacia abajo y subo arriba. Para descender, inspiro y voy a realizar el movimiento al revés. Llevo la cadera primero atrás y bajo abajo. Inspiro, bloqueo, subo arriba. Inspiro para bajar. No pierdas aquí los hombros. Mantén los hombros separados de orejas, escápulas bien juntas atrás y cadera atrás y desciendo la barra. La barra debería quedar exactamente en la misma posición que estaba antes de levantarla, porque el movimiento tiene que ser vertical. Vamos ahora a hacer 5 repeticiones, parando cada vez abajo para que veamos bien la técnica. Inspiro, bloqueo. 1, bloqueo. 2, bloqueo. 3, bloqueo. Espalda siempre la tienes que mantener recta. Una más. Hombros, peso. Bajo. Y descanso. Mantén los tips
Recuerda, repite el movimiento con cargas bajas primero, pero generando mucha tensión. Y a medida que te sientas cómodo y te sientas estable, vas subiendo poco a poco la carga para ir haciendo que toda tu estructura sea cada vez más y más fuerte. Ya me contarás. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.